diario tienen una cita con la muerte, no sabemos si esa cita la tenemos nosotros el día de hoy. De manera, mis estimados, que cuán frágil es la vida en este mundo. Cuán fugaz, hermano, es el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra. Pensándolo de esta manera, deberíamos de quizás, hermanos, aprovechar mejor el tiempo en los poquitos días de vida que nosotros tenemos sobre este planeta. Nadie le tiene miedo. Usted le puede decir a una persona que está muerto espiritual y le da igual. No siente miedo, siente como que es una palabra cualquiera que le dijeron. Persona que está, hermanos, transgrediendo la ley de Dios, que vive alejado de la verdad divina, que vive como quiera en este mundo. Usted se le acerca y le dice: usted está muerto espiritual. A esa persona le da igual. No siente miedo. Le da igual, le diga o no le diga que está muerto espiritualmente, porque no la puede palpar. Entonces, la muerte espiritual y la muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Es decir, que cuando nuestro espíritu y nuestra alma se salen de este cuerpo, hermanos, queda un cuerpo inerte, sin moverse. Esa es la muerte física, la separación de estos tres elementos. Es decir, el espíritu, el alma, cuando se salen de este cuerpo, hermanos, ocurre, hermanos, la muerte física. Pero a esta muerte física todo mundo le tiene miedo. Usted le dice a una persona que se va a morir mañana, se muere antes de un infarto. Usted le dice, o nos dicen que nos vamos a morir el día de mañana, o el médico le dice: mire, a usted le queda poco tiempo de vida. Hermanos, ¿cómo es que se preocupa la persona? Se aflige, quizás se muere antes de tiempo. Hablar de la muerte física. En cambio, a la muerte espiritual nadie le tiene miedo, y debería de ser lo contrario. Entonces, es decir, hermano, cuán frágil somos en este mundo. Cuán, hermanos, pequeño, tan corto es el tiempo que nosotros tenemos, hermanos, de existencia en este mundo. Yo le aseguro que hay proyectos en nuestra mente y en nuestra vida, proyectos que nos hemos creado a futuro, que no vamos a ir de esta tierra y nunca lo vamos a lograr porque no tuvimos suficiente tiempo. Muchas veces no es que se pierde el tiempo va bien acelerado, va rápido. Pero a la muerte física, hermano, todos le tenemos pavor, le tenemos miedo. Cuando se habla de esto, hermanos, todo el mundo se siente tenso, se siente preocupado. ¿Por qué? Porque un día tendremos una cita con la muerte. Una cita que, como dije anteriormente, hermanos, no puede ser cancelada. No nos gusta, hermanos, pensar o hablar de la muerte física por el terror que ésta genera. ¿Qué piensan las personas sobre la muerte? De acuerdo al lugar donde hayamos nacido, o debido al país o a la cultura en la que vivimos, muchas personas tienen varios conceptos e ideas sobre la muerte. Muchas veces, hermano, en lo personal, a veces me da, no sé si llamarle compasión o pena o no sé de qué manera, de que hoy en día, en pleno siglo XXI y con tanto mensaje del Señor por todas partes,
hayan todavía personas que creen, hermanos, en mitos y en mentiras sobre la muerte. Pero la Biblia dice, hermanos, Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay más. No hay más. Está establecido para los hombres, dice, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿qué dicen las personas, hermanos, sobre la muerte? Algunos dicen que cuando una persona muere, el alma queda en pena. Otros, hermanos, ponen cuando una persona fallece un vaso con agua sobre aquel ataúd porque dicen que la persona va a tener mucha sed en su camino. Otros dicen, hermanos, o piensan o hacen la manera de ponerle velas encendidas para que esa persona, cuando vaya en su camino, esas velas vayan alumbrando su camino. Y digo esto porque cuando yo era niño así veía a mis abuelos que hacían de esa forma. Entonces hay diferentes, hermanos, ideas o pensamientos sobre la muerte. Pero dice la Biblia que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y algo otros piensan, bueno, yo no me gusta meterme en este tema, pero lo voy a decir el día de hoy. Algo otros piensan, hermanos, que hay que pagar misas para sacar al familiar del purgatorio. Y de estos mitos, estoy seguro que el 90% de los que estamos aquí fuimos, hermanos, quizás inculcados nuestros pensamientos, nuestras ideas con los mitos de esas situaciones. Que hay que sacar, hermanos, dicen, a través de pagos de misas a una persona que está sufriendo, hermanos, o que está en el purgatorio. Pero la Biblia solo menciona dos lugares, dos destinos donde el hombre, hermanos, tendrá que ir, que es el cielo y el infierno, dice la palabra de Dios. No hay más. ¿Qué es el cielo y el infierno? No hay más. Y por eso, mi estimado hermano y amigo, es importante que todos los vivientes humanos sobre la tierra tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente la seguridad de estar preparados para ese día. Nadie de nosotros, hermanos, en nuestros quehaceres diarios piensa en que quizás algún día o tendremos una cita con la muerte. Salimos a nuestros trabajos, hacemos todos nuestros quehaceres y no sabemos, hermanos, qué día, qué hora, qué minuto tendremos una cita con la muerte. Gloria al Señor. Entonces todos estos mitos y mentiras, hermanos, culturales que apartan a la persona de la verdad bíblica. Y muchas veces lo más sorprendente es, hermano, que todavía hay cristianos que creen en estos mitos. Todavía hay personas que se congregan en una iglesia cristiana y creen todavía en eso. Pero miren estas estadísticas. ¿Por qué será que 1.500 millones de musulmanes creen honestamente en el Corán? 13 millones de judíos leen a diario la Torá. 1.000 millones de chinos obedecen las escrituras de los Vedas. Pero algunos cristianos no quieren todavía vivir de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. El Señor dice, hermanos, en su palabra, Juan 14:1,
no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estéis. No hay promesa tan maravillosa que la promesa que el Señor nos establece a través de la palabra, que un día tendremos que estar delante de su presencia si somos fieles hasta el final. Pareciera que no se debería de hablar de esto, pero sí es importante porque nos hace meditar y nos hace pensar que cualquier error o falta o transgresión que cometamos a la ley de Dios nos puede llevar nuestra vida a la condenación eterna. Por eso, amada iglesia del Señor, es importante que siempre en nosotros haya ese temor de obedecer a los mandamientos de Dios establecidos en su palabra bendita. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Imagínese usted el lugar, hermano, que Dios tiene preparado para usted y para mí. Un lugar donde no existirá, hermanos, ni el tiempo, ni la materia, ni nada de lo que nosotros podemos palpar el día de hoy. En nuestra vida, cuántos afanes hay a diario. Nos acostamos pensando qué vamos a hacer el día de mañana para poder sobrevivir. Nos despertamos por la medianoche y estamos pensando que hay que pagar la jarana que tenemos. Nos despertamos por la mañana pensando cómo va a ser nuestro día para poder sobrevivir y para poder seguir. ¿Cuántos afanes ocupan, hermanos, nuestra vida? ¿Cuántas cosas, hermanos, que son perecederas? Y cuando nos vamos de esta tierra, todo se queda aquí. Pero qué difícil, hermano, cuán poquito le damos a nuestra vida espiritual. Cuánto tiempo, hermanos, ocupamos para todas las cosas que son perecederas. Y el tiempo tan breve y el espacio tan pequeño para poder abonar y para poder cultivar en el terreno espiritual. ¿Qué le diremos al Señor cuando nos toque que enfrentarnos delante de Él? Si nosotros, hermanos, alcanzamos o obtenemos la salvación es por la pura gracia del Señor. Ninguno de nosotros hace mayores méritos para merecer la salvación. Es por la gracia y la misericordia de aquel, hermanos, que un día dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo será el morir? ¿Qué se siente en ese momento que uno está en esa transición de la vida a la muerte? ¿Qué es lo que la persona ve en ese preciso instante? ¿Qué oirá la persona, hermanos, en ese momento cuando está dando su último suspiro de vida en esta tierra? ¿Cuáles serán los pensamientos de una persona cuando está en ese preciso momento de morir? ¿Verdad que casi poco pensamos en eso? Pero tendremos que llegar. No sabemos el día ni la hora, así como no sabemos el día ni la hora en el cual el Cristo de la gloria debe venir por nosotros. Tampoco sabemos el día ni la hora de esa cita que tenemos con la muerte. Cuando la persona tiene una cita con el médico, está pendiente casi todos los días de que esa cita no se vaya a perder.
Y si hablamos de los hospitales públicos en nuestro país, hay que ir a programar una cita para hacer una consulta unos 6 meses o un año después. ¿Qué pasaría en nosotros si el Señor nos hubiese dado la fecha exacta en la cual nos vamos a ir de este mundo? Es posible que nosotros, hermanos, buscáramos al Señor un par de horas antes. Si la Biblia no dijera que hay un lugar de tormento donde el pecador tendrá que ir, nadie de nosotros estuviéramos aquí. Si la Biblia no nos mencionara que hay un infierno, que hay un lago de fuego donde el pecador tendrá que ir, nosotros no buscáramos al Señor. Pero Dios sabe cómo lleva todas sus cosas. Y lo que Dios siempre, nunca ha querido es la muerte del que muere. Si no, dice la palabra de Dios, que Dios quiere que el impío y el pecador pueda salvarse y conseguir la salvación y la vida eterna. ¿Cómo será morir? ¿Qué se sentirá en ese preciso momento? ¿Qué se verá? ¿Qué se oirá? ¿Qué se pensará en ese preciso momento? A lo mejor usted ha tenido la oportunidad de que alguien haya muerto en sus brazos. A lo mejor usted ha tenido la oportunidad de ver a alguien que frente a sus ojos se va de este mundo. Cuán importante, hermanos, es poder comprender que desde el momento en que nosotros nacimos ya empezamos a morir. ¿Cómo poder explicar esto? Una mujer cristiana sabia, muy sabia, hace unos años, trata de explicarlo de la mejor manera a su hijo de 10 años que tenía una enfermedad terminal. En la enfermedad, hermanos, el niño no pudo seguir en la escuela. No pudo salir más a jugar con sus amiguitos. Finalmente, solo podía estar acostado por horas en su cama, esperando el momento final. Un día, la pregunta que su madre temía llegó. El niño le pregunta: mamá, ¿cómo será el morir? Ella pensó que estaba preparada para poder responderlo, pero en ese momento no pudo decir una tan sola palabra cuando su niño le preguntó: mamá, ¿cómo será el morir? Al ver esto, aquella madre, angustiada, hermanos, sabe que el amor de una madre es, hermanos, no se puede dimensionar. Aunque en el mundo hay malas madres también, que solo paren a sus hijos y los dejan como animales botados. Y ya cuando están ancianos vienen reclamando derechos. Pero una buena madre como esta, hermanos, su hijo, su niño de 10 años con una enfermedad terminal, esperando el último día de su vida, le dice: mamá, ¿cómo será el morir? No pudo responder a esa pregunta. Salió corriendo de la habitación y lloró mucho y le pidió a Dios en oración que le diera fuerzas y sabiduría. Cuando regresa a donde estaba su hijo, trata de darle una explicación y le dice: hijo, ¿te acuerdas cuando hicimos un viaje muy lejos y tú te quedaste dormido en el carro? Al día siguiente, cuando te levantaste, estabas en tu propia cama.
¿Sabes cómo llegaste ahí? La madre dice, tu papá vino y muy tiernamente te tomó en sus brazos y te llevó a tu propio cuarto y te cargó hasta tu propia cama. Asimismo es morir. Cuando yo era niño me recuerdo, bueno, antes no había tecnología, hermanos, avanzada como la hay hoy. Nosotros cuando fuimos niños nos entreteníamos con otras clases de entretenimientos. O a veces no había en qué entretenerse, simplemente sentados en una silla de madera nos dormíamos. Sentados en una piedra allá en el cantón, ahí nos dormíamos. Acostados en cualquier parte ahí, siendo niños. Y a veces ya era bien tarde. Y allí dormido nos agarraba la noche. Algunas veces mi papá venía, nos tomaba en sus brazos y nos llevaba a la cama. Otro día despertábamos en nuestra cama. ¿Cómo llegamos allí? No sabíamos. Papá había hecho el trabajo. Entonces esa madre trata de explicarlo a este niño de esta forma que antes le mencioné. Cuando un cristiano se queda dormido hasta el último aliento de vida, recuerde, mi estimado hermano, que los poderosos brazos del Todopoderoso se deslizarán tiernamente sobre él. Lo levantará y lo cargará a un lugar donde hay seguridad y donde hay mucha paz. Un lugar donde Dios nos dará una morada propia. Y cuando nos levantemos de ese sueño, hermanos, estoy hablando del cristiano, cuando hayamos pasado esa transición de vivir en esta tierra a pasar a otra dimensión, y despertemos de ese sueño, y lo primero que vean nuestros ojos será el rostro precioso de nuestro Señor Jesús. Para aquella persona, hermanos, que se guardó en esta tierra para la gloria del Señor. Pero ¿qué de aquella persona, hermanos, que siempre rechazó a Cristo Jesús? Que siempre rechazó, hermanos, el llamado que el Señor le hizo durante que estaba con vida. Dijimos que la Biblia menciona dos lugares nada más: el cielo y el infierno. No hay más. El purgatorio no existe. Esos son mitos, hermanos. Y de esa forma es que el enemigo, hermanos, ha robado miles y millones de personas a través de la historia de la humanidad. A través de la historia de todos los tiempos. Lastimosamente, mis hermanos, para aquella persona que rechazó el mensaje del Señor, dice el Señor, hermanos, que esa persona, su cuerpo, hermanos, va a la tierra, pero que su alma tendrá que ir a un lugar de tormento. Dice el evangelista Lucas, hermano, de las palabras que dijo el Señor. De aquella historia tan famosa que encontramos en la palabra de Dios, de aquel hombre rico y de aquel hombre llamado Lázaro. Dice que Lázaro, hermanos, se llegó el día en el que él tenía que llegar a la cita que tenía con la muerte. Cuando aquel hombre falleció,
Su cuerpo quedó inerte, quizás, hermanos. La Biblia no lo dice. Pero los estudiosos afirman que el cuerpo de Lázaro quedó inerte en aquella ciudad que antes se llamaba Salem. Y que aquel cuerpo, hermanos, allí estaba tirado. Nadie hacía nada por él. Si no lo hacían vivo, mucho menos muerto. Recuerde que en la ciudad habían 12 puertas. Una de ellas se llamaba la puerta del muladar o la puerta de la basura. Por esa puerta es donde sacaban toda la basura de la ciudad. Los animales que se morían, los recogían o los iban a tirar, hermanos, a un basurero que estaba por allí. Salían por la puerta del muladar. Los estudiosos de la Biblia dicen que por esa puerta sacaron el cuerpo de Lázaro y lo fueron a tirar al basurero donde tiraban los animales muertos, la basura, y a todas aquellas personas que eran malas, que no eran dignos de ser sepultados, y allí les prendían fuego. Dicen los estudiosos. Pero mientras que eso pasaba con el cuerpo, su alma, dice que vinieron los ángeles, porque ojo, no vaya a pensar que Lázaro se fue en carne para arriba. Fue su alma. Los únicos dos que han entrado, hermanos, así, ¿usted se acuerda quiénes son? De los terrenales. Enoc y Elías. Pero se llegó el momento en el cual el rico también tuvo una cita con la muerte. He aquí qué gran diferencia para los dos en el más allá. Mientras Lázaro, su cuerpo estaba donde estuviera, su alma estaba junto al seno de Abraham. Mientras el cuerpo de aquel rico, hermanos, le estaban haciendo un funeral extraordinario. Estaban todos sus amigos de dinero, todas las personas de su clase social. Quizás hicieron fiesta. Quizás dieron de la mejor comida. Quizás hubo de todo en ese lugar. Y aquel cuerpo inerte en aquel ataúd o qué sé yo dónde. Mientras que su alma, dice la palabra de Dios, en las profundidades de la tierra estaba pidiendo misericordia. Y aquel veía, aquel mendigo que estaba, hermano, junto al seno de Abraham. Y dice la escritura que decía: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy atormentado en estas llamas. Abraham le responde y le dice: hijo, oiga, todavía lo llama hijo. No se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hay una cima entre nosotros que nos divide. Y eso no puede ser posible. Tuviste tus bienes allá en la tierra, disfrutaste, y Lázaro también males. Pero tú estás atormentado aquí, mientras que Lázaro pues está disfrutando en este lugar. Así ha sido la historia de la humanidad durante tantos siglos.
Usted, mi estimado hermano, que ha evangelizado a alguien y no le ha hecho caso a lo que usted le dijo, usted es recordado en el infierno. De esas personas que un día usted le habló del Señor y lo rechazó y murió así en ese rechazo, allá está diciendo: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no entendí? Pero ya es tarde. Vienen todos los pensamientos a las personas, hermanos, que hay en aquel lugar. Nosotros somos recordados en el infierno por los que no quisieron aquellos que les hablamos. Pero mientras que a sus hijos, dice la palabra de Dios, un lugar donde Dios nos dará una morada permanente. Y cuando nosotros, hermanos, pasemos de la muerte a la otra vida, impresionante ver el rostro de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice, hermanos, el origen de la muerte. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y murieron espiritualmente en ese mismo instante. Entonces la muerte física empezó a trabajar en sus cuerpos. Adán y Eva habían sido advertidos que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirían. Y dice la Escritura que la serpiente se acercó donde estaba Eva y empezó a ofrecerle del fruto prohibido. ¿Con que Dios os ha dicho que no comerán de este fruto? Ciertamente Dios sabe que el día que ustedes de ese fruto comieren serán como de Él, serán como Dios. Eva sabía que las serpientes no hablaban. Me imagino haber dicho: quizás esta ya comió y recibió el milagro de hablar. A lo mejor es cierto lo que dice, porque el ser humano a veces quiere ignorar lo que Dios manda a través de su palabra, por obedecer, hermanos, mitos, por obedecer palabras de hombres pecadores, de humanos que viven perdidos en la miseria. Vino ella y también le dio a Adán. Y en ese preciso momento murieron espiritualmente. Hubo una separación gigantesca de Dios con aquella pareja que estaba en el huerto del Edén. Eva y Adán comieron. Me imagino que dijeron: ve, comimos, no nos morimos. Pero la muerte empezó paulatinamente a apoderarse de ellos, la muerte física, apoderarse de sus cuerpos. Y de ahí para acá Dios, a través de la Biblia, hace un listado y dice la Biblia: y murió Adán, y murió Eva, y murió los reyes, y murieron los profetas, y murieron, y murieron, y murieron. Y la muerte pasó a todos los hombres, llegando hasta nosotros también. Y tú y yo, mi estimado hermano, tenemos la semilla de la muerte en nuestro cuerpo. Tenemos la semilla de la muerte en nuestro cuerpo.
Así como Adán y Eva empezaron a morir paulatinamente, así nos toca a nosotros también. ¿Sabe que nuestro cuerpo sufre cambios gigantescos al pasar de los años? Usted pone una fotografía suya de hace 20 años a la par de una de hoy, ya no es igual. Ya no es igual. Somos testigos de que la muerte nos mata cada segundo que pasa. Al pasar de los años, los dientes se nos deterioran. El pelo se nos hace blanco. El pelo se nos cae. Nuestros ojos se debilitan. Los músculos del corazón se debilitan. La presión arterial sube. Los músculos ya no tienen fuerzas. La fuerza y el vigor que había en los primeros años de nuestra vida se terminaron cuando pasan los años. Pero cuando uno es joven, es incrédulo a eso. No cree mucho que eso pasará, pero pasa rápido. Mira, no se vayan a enojar, hermanos ancianos, porque también nosotros vamos para allá. Llevamos en nuestro cuerpo la semilla de la muerte. El consuelo que nosotros tenemos, hermanos, es de cultivar nuestra vida espiritual. Y una vez estemos, hermano, en la eternidad con el Señor, se acabó la vejez, se acabó la enfermedad, se acabaron los problemas, se acabaron las angustias, se acabaron las aflicciones, se acabó todo lo que concierne a este mundo. Y viviremos una gloria eterna con el Señor. Vale la pena, hermanos, seguir adelante, aún con nuestras dificultades y problemas que tanto nos aquejan en este mundo. Persona que vive, hermanos, fiel a Dios, pero le falta una mano, en el cielo tendrá las dos completas. Persona que vive fiel al Señor, le faltan los dos pies, allá tendrá los dos completos delante de la presencia del Señor. Dicen los expertos que la edad en el cielo no es mayor a los 21 ni menor a los 18. A los 20 años, hermanos, ¿cómo se sentía usted a los 20 años? Con toda fuerza, fortaleza. Demostramos que eran campeones y campeonas. Por eso, mis estimados hermanos jóvenes, no despreciemos a los ancianos. Ellos también fueron jóvenes, con otro estilo de vida, sí, con otro estilo de vida, pero fueron jóvenes y fueron fuertes, y más fuertes que nosotros ahora. Porque a medida que los años van pasando, los cuerpos como que son más débiles. Yo conozco ancianos, hermanos, que ya partieron y afirmaban que nunca habían llegado a un hospital. Y nosotros hoy ya perdimos la cuenta cuántas veces hemos ido. ¿Se da cuenta que somos vulnerables? Se debilita todo, hermanos. La muerte llega a los niños que aún no han nacido en el vientre de sus madres. La muerte llega a los niños nacidos. La muerte llega a los jóvenes, llega a los adultos, llega a los ancianos. Quien quiera que sea, la muerte
se dirige hacia nosotros. Alguien dijo por ahí, hermanos, que para llegar a la cita con la muerte había que hacer una enorme fila, así como la fila que hacemos cuando vamos a pagar el recibo, o cuando vamos acá a la cita al hospital, al seguro, lo que sea. Hay que hacer una enorme fila. Cuando estamos haciendo una fila en la oficina queremos ser los primeros, pero en la fila de la muerte no quisiéramos que nunca llegara. No sabemos si estamos ya casi para llegar. Dije, la muerte no respeta edad, sexo ni tamaño. No sabemos si estamos ya por llegar o nos falta mucho tiempo, no lo sabemos. Pero sí es segura esa cita con la muerte. También la Biblia nos dice lo que sucede después de la muerte. ¿Qué le sucede a un cristiano después de la muerte? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Parece que Pablo tenía ganas de morirse con ese versículo. Parece que Pablo, hermanos, quería abandonar este cuerpo de muerte. Es mejor, decía, estar presentes al Señor y ausentes en este cuerpo. Cuando un cristiano muere, su cuerpo, dijimos, va al sepulcro, pero su alma va a estar, hermanos, con la presencia del Señor. El Señor le dijo a aquel ladrón que también estaba en la cruz junto a él. Cuando aquel ladrón vio, hermanos, las condiciones de los tres en aquellas cruces, uno le injuriaba y le decía: si eres hijo de Dios, desciéndete de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Mientras que el otro, dice la palabra de Dios, que decía: aún tú no tienes temor de lo que estás diciendo. A la verdad, este hombre es justo. Él no debe nada, en cambio nosotros somos culpables. Y se queda viendo a Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contesta el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que el Señor, su palabra dice que Él no echa fuera al que Él viene. Siempre está con los brazos abiertos. Cuán importante es, estimada iglesia y amigos, estar en paz con Dios, estar en paz con el Señor, tener la seguridad de que si la muerte nos sorprende, será ganancia para nosotros. Estar seguros, hermano, y convencidos que si el Señor viene por su iglesia, estar seguros que nos vamos con el Señor. Esto es cuestión de convicción, como decía la hermana que predicaba ayer a los jóvenes. Tener convicción de lo que hemos creído. Tener convicción en nuestra vida de lo que estamos haciendo, nos gusta hacerlo. Tener convicción en nuestra vida de que lo que estamos haciendo lo hacemos por algo, por una causa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Pero ¿qué le sucede a una persona, hermanos, no convertida? Ya dijimos lo que le pasó al rico, hermanos, cuando estaba en aquel tormento. Y le dijo a Abraham: si no es posible que alguien pueda hacer algo por mí, ve a la casa de mi padre o envía a Lázaro para que le hable a mis 5 hermanos que tengo allá,
que están viviendo de la misma forma que yo vivía y no quiero que vengan a este lugar. No quería ver, hermanos, el sufrimiento de su familia. Hay padres de familia en esta tierra que son culpables de que sus hijos se vayan para el infierno o se fueron ya. Muchas veces nosotros somos culpables como padres si no andamos listos. Este hombre, hermanos, dijo: ve a la casa de mi padre para que le hable, porque no quiero que vengan a este lugar. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Ahí hay gente predicando en la Milagro de la Paz, en todo el mundo. Ahí hay gente predicando, óiganlos. Pues si no creen a los vivos, con ti más le van a creer a los muertos. Mis estimados hermanos, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, y que en esta tierra vamos de pasada solamente. Y ante todos estos casos mencionados, es menester que estemos mano a mano con el Señor. No olvidarnos que somos frágiles. El Señor dice en su palabra que apartados de Él nada podemos hacer. Pero también nos dice que con Él somos más que vencedores. Que no quepa ninguna duda en nosotros, hermanos, de que cuán gran amor Dios ha tenido, mucha tolerancia para con el ser humano. Pero un día esa paciencia se terminará y será pérdida total, hermanos, para aquellos que rechazaron el llamado del Señor. Como hijos de Dios, aferrémonos más cada día a nuestra salvación. Seamos cada día personas, hermanos, que queremos hacer lo que el Señor nos dicta a través de su palabra. No permitamos que el enemigo robe nuestra felicidad. Luchemos cada día por nuestra salvación, porque aún todavía viviendo en este mundo estamos en peligro. ¿Y qué diremos de nuestros parientes que no son convertidos? También luchemos por ellos. Un día todos estaremos delante de la presencia del Señor y no habrá excusa que poderle decir a nuestro Dios. Una cita con la muerte no la podemos evitar, pero sí podemos evitar ir al lugar de tormento. Podemos evitarlo. Estamos en las manos del Señor. Nos ha llamado para que nosotros seamos parte de su redil. Valoremos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. De esta forma, dándonos la salvación por medio de la sangre que Él derramó, aún no mereciéndola nosotros. Que Dios nos ayude cada día, hermanos, a ser fieles a nuestro Dios y permitirle al Señor que gobierne siempre nuestra vida. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. Si hay alguien que quiere reconciliarse en esta hora, pues bien lo puede hacer. Tenemos amigos por acá. ¿Usted quiere reconciliarse con el Señor el día de hoy? El Señor dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy es el día aceptable. Mañana puede ser demasiado tarde. Si una persona que se fue de este mundo sin Cristo y sufre allá, quisiera un segundo de estar sentado en esa silla, no esperaría que le hiciéramos el llamado, dijera: quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Se decide usted? Cristo le ama. Ojalá el Señor le dé una oportunidad más de poder acercarse a Él. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana,
por darnos la bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la vida, por hacernos parte de tu redil, Señor. Ayúdanos cada día a ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío de la gloria, salva al perdido y al pecador, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor. Queremos llegar hasta el día final, Señor amado, con la frente levantada.